Hay quienes han convertido el pesimismo en su principal trinchera política, repitiendo hasta el cansancio que el país se desmorona, que mañana o a más tardar la próxima semana nos va a llevar el diablo. Pero frente a los trompeteros del catastrofismo y la grilla apocalíptica, existe un muro de información, de datos duros que pulverizan su discurso con información contundente. Cuando se le pregunta directamente a la gente cómo se siente, la realidad que emerge desde el territorio de este país revela que somos algo muy distinto a lo que quieren pintar los graznidos carroñeros. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. Si el país está cayendo a pedazos como chillan y chillan, el chisgueteritito rosa y el prianismo en pleno, ¿por qué será que las mexicanas y los mexicanos somos cada vez más felices? ¿Por qué será que en 2021, cuando le preguntaron a la gente qué tan satisfecha se encuentra actualmente con su vida, en promedio se autocalificó con 8.45, un 8.45 de por sí alto, y 4 años después, en 2025, con un 8.62. Repito, 8.62 de 10. 8.62 que se acerca más al 9 que al 8. Todavía quedan autodenominados analistas que increpan, pero satisfacción con la vida no es lo mismo que felicidad. Señores, señoras, los resultados de las encuestas de bienestar autorreportado suelen reportarse como mediciones de la felicidad porque esta última es una experiencia eminentemente subjetiva que solo puede evaluarse desde la perspectiva de quien la experimenta. Al consultar directamente a las personas sobre su satisfacción con la vida, sus emociones cotidianas y su sentido de propósito, estos estudios transforman un concepto muy abstracto en un indicador cuantificable. En la práctica, medir el bienestar subjetivo es el equivalente técnico y estadístico a evaluar qué tan felices se sienten las sociedades. Pero bueno, pasemos a otra duda. ¿Por qué será que en México los hombres siguen declarando que se sienten un poquito más satisfechos con su propia vida que las mujeres? Porque resulta que según los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, la ENVIARE, levantada por el INEGI en julio del año pasado, mientras que el 59.8% de las mujeres se dijeron totalmente satisfechas con su vida, en el caso de los hombres fue el 61%. En efecto, desde que el INEGI comenzó a levantar en México mediciones sistemáticas sobre bienestar subjetivo, primero a través de los módulos BIARE y posteriormente con la ENVIARE, con una encuesta específica, los registros históricos han mostrado de manera consistente una ligera ventaja a favor de los hombres en los promedios generales de satisfacción con la vida y en los porcentajes de autoevaluación, que son altos. Aunque la brecha numérica suele ser muy estrecha, el patrón de que los hombres se autoevalúen marginalmente mejor en el balance global de su vida ha permanecido estable a lo largo de los distintos levantamientos. Con todo, conviene decir que mientras que en México se registra una ligera proporción superior de hombres totalmente satisfechos, el panorama mundial demuestra que estas diferencias son sumamente contextuales y varían de una nación a otra sin constituir una regla global homogénea. Bien, otra pregunta. ¿Quiénes se sienten más plenos? ¿Los jóvenes, los adultos o digamos la gente ya entrado en las últimas etapas de su existencia? Si usted responde que la cosa va proporcional, es decir, que entre más viejos o mayores es mayor la satisfacción con la vida, o menor, pues no tanto. Del grupo de los más jóvenes, quienes andan entre los 18 y los 29 años de edad,
61.3% dijeron o se dijeron a sí mismos totalmente satisfechos con su vida actual. Un nivel alto, cierto, pero ligeramente menor todavía que el que los adultos jóvenes de 30 a 44 años de edad declararon. 62% de ellas y ellos dijeron experimentar una satisfacción total con su vida. Luego, desafortunadamente, o ya sea que la mayoría de las personas se vuelve un poco más autocrítica o exigente, o que ya no le va tan bien, del grupo de edad de 45 a 59 años, quienes afirman sentirse plenos son ya solamente 58.1%. Mientras que para el caso de los más longevos, de los más experimentados, las personas de 60 años y más, el porcentaje baja a 56.6 puntos. Ahora, tampoco es para ponerse muy ansiosos por lo que la vejez nos va a deparar. Únicamente el 2.2% de la gente de 50 años y más se dijo nada satisfecha con su vida. Aquí conviene apuntar que a escala global este comportamiento no es igual al que muestra el panorama mundial. Claro, las cosas no ocurren de manera idéntica en todas las naciones. Sin embargo, las investigaciones sociológicas y económicas internacionales sobre el bienestar reportado, todo esto respaldado, por ejemplo, por datos de agencias como Gallup y estudios oficiales comparativos de bienestar, han documentado ampliamente una trayectoria diferente, conocida como la U, la curva de la felicidad en forma de U. En una gran cantidad de países desarrollados y en vías de desarrollo, la satisfacción con la vida suele ser alta en la juventud, desciende en forma progresiva y alcanza su punto más bajo, el valle de la U, durante la mediana edad, situándose comúnmente entre los 40 y 50 años debido probablemente a la convergencia de presiones laborales, de crianza y de estabilidad financiera. Pero a diferencia de lo que muestran los datos del ENVIAR en México, donde el porcentaje de satisfacción total desciende de manera más o menos sostenida conforme avanzan los cumpleaños, en los promedios globales de la curva en U, la satisfacción vuelve a repuntar a partir de los 60 años de edad, alcanzando de nuevo niveles elevados en la etapa de la llamada tercera edad. Una pregunta más. ¿Y en qué fila se encuentra más gente satisfecha con su vida? ¿Qué tan felices son, pues, los solteros o los casados? La diferencia no es menor. Mientras que de los solteros y solteras, el 56% contestó sentirse totalmente satisfechos con su vida, 56%, la proporción entre los casados sube a 63%. Claro, los separados, divorciados y viudos no están mejor, 51.8%. Otra duda. Desde la perspectiva de la felicidad, ¿tiene caso estudiar? Una tendencia se mantiene. Si bien sabemos que estudiar puede que no necesariamente sirva para amasar más dinero, en cambio, de que ayuda a andar más satisfechos por la vida, ayuda, sin duda. Dicho en corto, a mayor escolaridad, mayor satisfacción total con la vida. La gente con nivel básico de estudios alcanza un 57.9%. Los que tienen nivel medio superior, 59.9%. Y quienes tienen un nivel superior o más, 62.7%. Más incluso, a escala internacional se observa un patrón muy similar. En la gran mayoría de los países del mundo existe una correlación positiva entre el nivel educativo y los grados de satisfacción con la vida. Ahora, un dato para quitarle un poquito tanta carga romántica al asunto. La estadística comprueba lo que el sentido común dicta. ¿Quiénes reportan mayores niveles de satisfacción con la vida?
los hombres y las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad o quienes no la tienen. 63% de quienes no la padecen se reportan totalmente satisfechos con su vida, en tanto que apenas el 44% de quienes sí presentan algún tipo de discapacidad contestaron lo mismo. Curioso, ¿en qué entidades de la República Mexicana se encuentra la gente más satisfecha con su vida? Digamos, la gente más feliz, o que se dice más feliz. Pues ni en las más urbanas, ni en las más rurales, ni en las más pobres, ni en las más ricas. Los estados de México en donde se reportaron los promedios más altos de satisfacción con la vida en 2025 fueron norteños. Coahuila, 8.85 de 10, Tamaulipas, 8.79 y Durango, 8.78. Mientras que del otro lado encontramos a 3 estados costeros: Michoacán, 8.48, Tabasco, 8.37 y Oaxaca, con 8.32. Ahora una pregunta de perogrullo. ¿La soledad y la sensación de satisfacción con la vida son condiciones aparejadas? Obviamente. De cada 10 personas que reportaron nunca haber sentido soledad en el mes previo a la encuesta, 7 se dijeron totalmente satisfechos con su vida. Una pregunta más. ¿En qué ámbitos personales se reportaron los promedios más altos de satisfacción? Pues aquí tenemos malas noticias para todas las tías panistas que juran y perjuran que en México vivimos en una narcodictadura. La gente en este país calificó con casi 9 la libertad para decidir sobre su vida, 8.9. Las relaciones familiares siguen siendo un factor crucial tanto para el tejido social de este país como para la felicidad de las personas. Se califican con 8.8, así es como calificamos nuestros lazos familiares. ¿Y cuál fue el ámbito peor calificado? Obvio, el nivel económico. Sin embargo, ojo, la calificación es aprobatoria, 7.45 en el caso de las mujeres y 7.55 en el caso de los hombres. Por cierto, en los ámbitos personales en los que se observan mayores diferencias entre la satisfacción que se reporta por sexo son salud mental o emocional y situación o relaciones afectivas, con 8.54 para varones y 8.15 para las féminas y 8.21 y 7.82 respectivamente. A escala internacional, este patrón refleja una tendencia ampliamente documentada en la literatura sobre la salud mental y la economía del bienestar. En la gran mayoría de las encuestas y estudios comparativos globales, las mujeres suelen reportar puntuaciones más bajas en indicadores de salud mental o emocional y mayores niveles de estrés, ansiedad o carga afectiva. Esto, claro, en comparación con los hombres. Los estudios sugieren que las expectativas culturales de estigma en torno a la salud mental, sumadas a la doble o triple jornada laboral que enfrentan muchas mujeres en la mayor parte del planeta, erosionan su percepción subjetiva de equilibrio emocional. Los hombres, en cambio, tienden a reportar mayor autocomplacencia o una autoevaluación más alta y en términos de autonomía y control emocional personal. En general, creo que es difícil negar que los mexicanos y las mexicanas andamos bien y de buenas. Escuchen ustedes, durante la mayor parte del día, 8 de cada 10 personas se sintió con tranquilidad o calma. La mayor parte de ellos con energía y vitalidad. 9 de cada 10 declararon que lo que hacen con su vida vale la pena. Y muy importante, 8 de cada 10 son optimistas respecto al futuro.
Al final de cuentas y de promedios, estas cifras funcionan como un espejo incómodo para quienes han hecho del catastrofismo su principal herramienta retórica y política. Sigan siendo infelices porque México está contento. Mientras el ruido constante intenta convencernos de que todo se desmorona, la realidad reportada por los propios mexicanos cuenta una historia de resiliencia y sobre todo de satisfacción cotidiana. Quizás la pregunta infeliz no sea la que se hace el ciudadano sobre su bienestar, sino la que deberían plantearse aquellos que, ante la evidencia de un país que se siente satisfecho, insisten en negarlo porque no tienen otra cosa que gritar.